Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Qué alegría pues estar aquí con mi familia ahora. Les digo, estamos completos. Sí, aquí estamos ahora los cinco, ¿verdad? Los cinco, qué bendición. Y estoy listo con la ayuda de Dios otra vez para pues llevarles el mensaje de su palabra. En esta ocasión me voy a ubicar en Apocalipsis capítulo 2. Repito, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10. Leo el versículo 8 y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. Atención, hermanos y hermanas, es clave en esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una vez leído el texto bíblico, hermanos, establezco el punto central para la lección de hoy. Y de acuerdo a lo que leímos en el versículo 10, las palabras que están al final del versículo, pues miremos bien lo siguiente, que Dios requiere fidelidad. En los versículos que leí, por supuesto, es un mensaje dirigido a iglesia, ¿sí? Y entonces, ¿podemos tomarlo a título personal también? Claro que sí. Dios requiere fidelidad. Ese es el punto para nuestra lección hoy. Y trabajando rápidamente, por así decir, la palabra fidelidad. Bueno, es una virtud que lleva a ser firme y constante la ejecución de los compromisos, tanto morales y también espirituales que se adquieren. Es la capacidad de dar cumplimiento a las promesas. Como virtud, la fidelidad nunca está sola. Aprendamos esto, nunca está sola, sino que siempre está íntimamente, usaré esta palabra, pegada con otros, es decir, con otras que, bueno, virtudes si quiere. De manera que Dios es fiel, y a todos aquellos, hombres como mujeres, que un día decidimos entrar en sus santos caminos, Él está entonces requiriendo fidelidad de cada uno. Yo quiero ser fiel y creo que ustedes, mis amados hermanos y hermanas, también quieren ser fieles. Entonces, aprendamos hoy con qué está ligada, con qué está íntimamente que relacionada la fidelidad a Dios. Número uno, la fidelidad con Dios está íntimamente relacionada con lo que es el compromiso con Dios. Entonces vamos aprendiendo ya. No puede haber fidelidad para con Dios si no hay compromiso. En el libro del profeta Nehemías, es un libro en el Antiguo Testamento, en su capítulo 9,
nos damos cuenta que los israelitas reconocieron que los castigos que Jehová Dios había traído sobre ellos vinieron por una sola razón, por una sola causa, por haber sido ellos desleales, infieles a Jehová Dios. Y en el versículo 38, siempre de Nehemías 9, ellos decidieron hacer un verdadero compromiso de fidelidad a Jehová Dios. ¿Sí? Si quiere, lo leemos. ¿Sí? Nehemías estaba diciendo en su capítulo, le dije 9, espero no, no perder mucho tiempo aquí. Nehemías capítulo 9, espero de verdad encontrarlo aquí. Vamos a ver, permítame un ratito, aquí lo tengo. En su versículo le decía 38, ellos decidieron, ¿sí? Una cosa bien importante. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y el capítulo que sigue, hermanos, el capítulo 10, bueno, se detallan, por así decir, bueno, todo lo que ellos, ¿verdad? Pues se comprometieron con Dios a cumplir sin fallarle. De manera que los cristianos de hoy debemos aprender de las experiencias duras que otros pasaron a causa de que, mis amados, a causa de sus pecados, a causa de haber sido desleales, infieles a Dios, como es el caso de que estoy refiriéndome. De manera que nadie, ningún cristiano, podrá seguir a Dios hasta el fin sin compromiso, sin fidelidad. Atendamos y aprendamos entonces y hagamos lo que Jesús nos dice en San Mateo capítulo 16. Vamos al Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Aquí tengo Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y paralelo a este versículo que he leído, pues también tenemos San Marcos 8, 34 y San Lucas 9, 23. Pero la pregunta está aquí y es valedera. ¿De qué nos enseña Jesús en estos versículos? Bueno, de lo que nos enseña Jesús en estos versículos es de lo que estoy hablando. De un verdadero compromiso. Está hablando Jesús de autodisciplina, porque para que haya un compromiso se requiere ciertamente autodisciplina, se requiere sumisión, se requiere crucificar nuestros deseos a lo que es la voluntad de Dios. Porque ciertamente, mis amados, sin compromiso no hay fidelidad. Número 2, ¿con qué está íntimamente pegada o relacionada la fidelidad para con Dios? Número 2, con una actitud o un comportamiento de humildad y por supuesto de honra también. Sin duda alguna, todos deseamos, queremos ser como honrados.
respetados, tratados con dignidad. Y podríamos creer y pensar que esto lo merecemos por el cargo que se tiene o incluso por la edad. La verdad, hermanos, nada de eso es garantía para ser honrados. La única manera para ser honrados es siendo humildes, es siendo sumisos y sobre todo de lo que estamos aprendiendo, siendo fieles a Dios, siendo fieles, por supuesto, a la iglesia del Señor. Yo pertenezco a la iglesia de mi amado Jesús, mi familia también, y yo tengo que ser fiel a la iglesia de Cristo. Ustedes iguales, hermanos, hermanas. Su deber es ser fieles a la iglesia de Cristo, fieles a su santa doctrina. No vamos a inventar otra cosa. Como nosotros creemos que se debe de adorar a Dios, por ejemplo. No, vamos a respetar, vamos a ser fieles a su santa doctrina como Él lo ha establecido. En primero de Samuel, en su capítulo 22, repito, en primero de Samuel, en su capítulo 22, versículo 14, nos dice el texto cuál fue el comportamiento, cuál fue la conducta de David como siervo. Y nos dice también la manera como Dios bendijo la vida de ese hombre. Primero de Samuel capítulo 22. Primero de Samuel capítulo 22, en su versículo 14 nada más. Entonces Ahimelech respondió al rey. ¿Sí? ¿A cuál rey? Pues a Saúl. Y dijo una pregunta. ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, y que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿Se da cuenta, amados hermanos? ¿Qué le puedo decir? Le digo esto. Y es una convicción mía. Ojalá usted la pueda tener también. Creo que Dios no tiene compromiso alguno con los desleales. Creo que Dios no tiene compromiso alguno con los infieles. Sino Dios está comprometido con los humildes, con los que le honran, y por supuesto Dios está comprometido con los fieles. Primero de Samuel, en su capítulo, 2, versículo 30. Aprendamos esto, mis amados. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Lo leo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Por qué? Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice que, dice Jehová. Bueno, esto lo dijo Dios ¿a quién? Bueno, al profeta Elí, ¿saben ustedes? A él le dijo eso. ¿Y por qué se lo dijo? Porque este hombre ciertamente fue desleal a Dios, fue infiel a Dios. Y Dios dijo:
yo honro a los que me honran. Y a mi juicio es como un compromiso de parte de Dios. Entonces, Dios, amados hermanos, está con quienes. Aprendamos esto, ¿verdad? Aprendamos, Dios está con sus fieles. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 y 9, usted lo puede leer, ¿sí? Que ciertamente Dios está con sus fieles. Y diría también, y está Dios buscando qué? Buscando gente fiel, 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 que después de todo no es tan fácil encontrarla. ¿Con qué está íntimamente pegada, relacionada la fidelidad a nuestro Dios? Número 3, con la santidad. Y la santidad es la meta para cada hijo, para cada hija de Dios. Cada cristiano bautizado ciertamente ha sido separado para Dios. Y repito, por tanto, la meta de los cristianos es la santidad. Y las decisiones que tomemos hoy harán una tremenda diferencia para la eternidad. ¿Sí? Lo repito, las decisiones que tomemos hoy harán una tremenda diferencia para la eternidad. Es por ello que la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1, nos anima, nos exhorta a que seamos imitadores de Dios. Y la pregunta está aquí en mis notas. ¿Cómo podemos los cristianos ser imitadores de Dios? ¿Cómo? Aquí está la respuesta. Viviendo, prefiriendo llevar una vida limpia delante de Dios, prefiriendo llevar una vida de santidad delante de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, pues el apóstol Pedro nos enseña allí, bueno, ¿cuál es la única manera de imitar a Dios? Y él dice, siendo como, siendo santos, como aquel que os llamó es santos. Dice, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Santos en nuestros pensamientos, mis amados. Santos en nuestros sentimientos que albergamos en nuestro corazón. Santos en qué? En nuestras palabras. Santos, ¿dónde? En todo lugar. Porque uno podría tener un comportamiento diferente, ¿verdad? Cuando se encuentra solo creyendo que, bueno, aquí nadie me mira, pero Dios nos está observando a cada uno desde arriba, hermanos. Y por eso la lección, ¿con qué está relacionada la fidelidad a Dios? Con la santidad. En consecuencia, la Biblia nos enseña que existe una íntima relación entre santidad y fidelidad. Están íntimamente relacionados. Usted puede leer esto que le acabo de decir en Efesios capítulo 1, versículo 1 y Colosenses 1, versículo 2. Y además, mis hermanos, hermanas, la santidad es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, de sus hijas y de su iglesia. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 7, leamos, repito, Primera Tesalonicenses 4, versículo 3 y 7. Dice el versículo 3. Aquí lo leo el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego dice el texto, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, es decir, a pecados, no. Dios nos ha llamado, dice el apóstol Pablo, a santificación.
Y Efesios capítulo 5, versículo 27, hablando que Dios requiere de fidelidad tanto a título individual como a nivel de iglesia. Efesios 5, 27 dice claramente que Dios va a venir por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Y la mejor evidencia de, ¿cómo le dijera?, demostrar fidelidad a nuestro Dios es, amados hermanos, que cada uno cumplamos libre y voluntariamente lo que aquel día, cuando nos rendimos a Él, ¿se acuerda? En confesión de fe, arrepentimiento y bautizo. Bueno, la evidencia de nuestra fidelidad a Dios es que cumplamos lo que a Él le prometimos. Dijo Jesús en Mateo 5, 37, que vuestro hablar sea sí, sí, y vuestro no sea no. Es decir, usted un día hizo, ¿sí?, un pacto, un trato con Dios. Yo también, y ahí dijimos, ¿se acuerda? Que le seríamos como fieles hasta la muerte. Bueno, entonces cumplamos a nuestro amado Dios lo que le prometimos. Caso contrario, démonos cuenta también que cuando olvidamos lo que un día le prometimos a Dios, que cuando rompemos la promesa, rompemos el voto que hicimos a Dios, démonos cuenta que Dios abomina quien hace semejante cosa. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, en su versículo, vamos, ya le digo, ya estoy aquí encontrando Eclesiastés 5, versículo 4 hasta el 6. Cuando a Dios haces promesa, miren lo que dice el texto: no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Cumple a quién lo que prometes? Pues a Dios. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Una pregunta: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Atención, hermanos. Cuando alguien rompe el pacto, la promesa que hizo con Dios y la tira por allá, las cosas no van a salir bien. Repito, las cosas no van a salir bien. De manera que, si queremos la bendición en nuestra vida, si queremos tener una vida cristiana victoriosa y también tener segura la corona de la vida, queridos hermanos, precisamos cada uno de nosotros de aprender a ser fieles a nuestro Dios. Él no nos pide que seamos ricos, ni tampoco nos pide que seamos famosos. No. Solo una cosa pide de Dios, de sus hijos, de sus hijas, de sus siervos, de sus siervas, de sus ministros suyos: fidelidad. Por tanto, mis amados, recuerde la lección de hoy. ¿Sí? Dios requiere fidelidad de su pueblo, su iglesia,
como de sus hijos, de sus hijas. ¿Y con qué está íntimamente pegada, relacionada a la fidelidad a Dios? Aprendimos tres cosas, le enseñé. Con el compromiso, con la humildad y con la santidad. Mantengámonos pues fieles, porque Jesús volverá a levantar todo aquel que le fue fiel. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos siga bendiciendo y que un día nos lleve a la vida eterna.